Estudio de las gráficas de acondicionamiento industrial por medio de un mapa conceptual. Estas tablas y gráficas pertenecen a una serie de manuales o libros de texto como el Carrier, que es el manual de aire acondicionado, o el Farrier, que es el de la termodinámica. A través de ella podemos realizar un verdadero análisis de las temperaturas y la humedad dentro de un espacio industrial. Dentro de estos diagramas y de estas gráficas encontramos lo que es el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico es la representación gráfica de las propiedades termodinámicas del aire húmedo, la mezcla de aire seco y de vapor de agua a una presión atmosférica constante. En ella podemos ver que en el eje de las X, en el horizontal encontramos la temperatura de bulbo seco. Para el eje de las Y se encuentra lo que es la humedad específica o la relación de humedad, que mide los gramos de vapor de agua por cada kilogramo de aire seco. A través de esta carta y conociendo dos de sus propiedades, podemos estudiar el resto de las mismas, como lo es la humedad relativa, que representa las curvas diagonales ascendentes, como lo es la temperatura de rocío, que es una línea horizontal desde la humedad específica hasta la temperatura de bulbo húmedo, como la vemos por acá. Este estudio de esta carta es importante porque es fundamental para diseñar el sistema de aire acondicionado, ya que sirve para calcular cuánta humedad se debe retirar del área industrial. También contamos con la gráfica de pérdida de calor sensible, que esta nos muestra cómo el cuerpo humano disipa calor hacia el espacio físico que lo rodea. Esto por medio de métodos físicos como lo es la conducción, la convección y la radiación, a medida que cambia la temperatura del entorno. En este gráfico vemos que para el eje de las X se encuentra temperatura de bulbo seco del aire del ambiente. En el eje de las Y está lo que vendría siendo la pérdida de calor sensible en vatios. La curva es una línea descendente que comienza muy alta a bajas temperaturas, ejemplo 18 grados centígrados, y va cayendo hasta llegar casi a cero cuando la temperatura del aire se iguala a la de la piel humana, ¿no? Esto, bueno, nos sirve para calcular la cantidad de calor directo que las personas le van a transferir al aire del recinto por el simple hecho de estar más calientes que el cuarto. También contamos con lo que es la gráfica de pérdida de calor latente del cuerpo humano por evaporación y humedad. Esta está conformada por un eje de las X que igualmente mide la temperatura de bulbo seco del aire ambiente. Hay un eje Y que mide la pérdida de calor latente por humedad en vatios. Está la curva, que es una línea ascendente. A bajas temperaturas es casi plana, cuando hay poca sudoración, pero a partir de los 26 grados centígrados se dispara hacia arriba de forma exponencial. Esto calcula los vatios de energía en forma de vapor de agua que el cuerpo humano inyecta al ambiente para poder enfriarse a sí mismo. Esto es vital para el diseño de los sistemas de ventilación, ya que nos permite calcular cuánta humedad extra se debe remover para mantener el sitio seco y confortable. Otra de las gráficas es la gráfica de pérdida de calor total en relación con la temperatura efectiva, que esto lo que hace es unificar las pérdidas anteriores, sensible más latente, y las contrasta contra la temperatura efectiva, que es la sensación térmica real producida por la combinación de temperatura, humedad y velocidad. Este está conformado también por un eje X, un eje Y, el eje X para temperatura efectiva, el eje Y para la pérdida de calor total del cuerpo humano, y hay una curva que se mantiene en una meseta horizontal y estable dentro del rango de confort. Como dice acá, fuera de este rango, muy alto, muy bajo, la curva se quiebra hacia abajo, ¿no? Esto calcula la capacidad máxima de termorregulación del cuerpo humano en un ambiente real combinado. Ahora vamos con las tablas de ganancia de calor solar a través de los cristales, ¿no? Esta está conformada, como lo vemos acá, por una matriz de doble entrada. En la fila se colocan las horas del día, ejemplo las 6 a.m. o las 6 p.m. o los meses del año, y en las columnas se ubican las orientaciones geográficas de las ventanas norte, sur, este, oeste. Esto nos permite calcular el factor de radiación solar directa que atraviesa un vidrio limpio estándar en un punto geográfico determinado. Esta sirve para calcular la carga térmica pico por radiación.
nosotros como ingenieros al analizar esta tabla, identificamos a qué hora del día entra más calor. Por ejemplo, las ventanas reciben al oeste el máximo calor a las 4 p.m. y esto nos permite diseñar el aire acondicionado con una capacidad suficiente para el momento más caluroso del día. Y también contamos acá abajo con lo que vendría siendo la tabla de propiedades ópticas de cristales. Estas propiedades lo que nos permiten calcular es el comportamiento físico del material del cristal ante la onda de radiación solar, ¿no? Su función, básicamente, es permitir la selección técnica del tipo de ventana idóneo para la nave industrial o el espacio o el edificio. Si el proyecto está en una zona de alta radiación, bueno, el ingeniero deberá usar la tabla para buscar un cristal con alta reflexibilidad o alta absorbencia para evitar que la carga térmica entre al espacio interior en lugar de un vidrio claro común de alta transmisibilidad. Estos vidrios que no tienen protección, pues el 100% del calor solar termina por ingresar al recinto. Muchas gracias.